Bienvenidos a el valor de la palabra. En realidad es el valor de las palabras, pero las palabras tienen su contenido, las palabras tienen su esencia, las palabras tienen su realidad, las palabras tienen su contenido, tienen su continente, tienen en definitiva un valor, y ese es un valor intrínseco, y ese es un valor propio, y ese es el valor que amerita la palabra. Porque la palabra, recuerdo en Carlos Casares, cuando yo nací allí, que bastaba con darse la mano, y eso era el valor de la palabra. Ahora ya tenemos contratos, letras chicas y determinadas cuestiones. Antes era el valor de una mano, el valor de un apellido, el valor de una descendencia, el valor que se le daba a la vida, que se le debe dar a la vida, que es vida. Por eso que hacemos este programa, que lo hemos dado en titular El valor de la palabra, porque las palabras se pueden matar, odiar, amar, acariciar, contener. Las palabras pueden estar imbuidas de mentiras y las palabras pueden ser la mayor realidad o imponerse ante la vida misma. Por eso es que para nosotros hay un valor y ese valor es intrínseco y ese valor está en la palabra. Buenas tardes, bienvenidos a El valor de las palabras. El valor de las palabras es revisionismo histórico para analizar el presente y el futuro de nuestras vidas. Y si hablamos de el valor de las palabras y si hablamos de revisionismo histórico, te digo que aquí estamos en FM 94.9 y allí nos sintonizás en el dial en la 94.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocristal.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. La 94.9, que a partir de la semana que viene, ya también Daniel Martín ha hablado y demás, vamos a aumentar sustentablemente la potencia, así que nos van a escuchar todos y todas, se podría decir en este programa. Nos van a poder escuchar por el dial y va a ser maravilloso. Luego también te digo que a través del portal vamos a empezar con juegos y esos juegos van a tener que ver con trivia y esas trivias van a tener premios, así que cada programa vamos a tener un juego diferente para que vos formes parte. Por consiguiente, si ingresás a www.fmradiocristal.com.ar vas a tener la actualización de plataformas con Sebastián Ibarra, la redacción de noticias porque tiene un portal de noticias propio con Nicolás Foscaldi, vas a tener al gran Daniel Martín en la operación técnica, nuestro pulpo, vas a tener a también Luciano Moreno en las redes, el departamento comercial y así sucesivamente, pero Luciano Moreno me dice: Ale, tenés que decir las redes, así que vamos, Instagram, @FM Radio Cristal 94.9, que también a partir de la semana que viene va a haber muchísimas novedades en Instagram, ténganlo en cuenta, acuérdense lo que les digo. Instagram, @FM Radio Cristal 94.9, Twitter, FM-Radio Cristal, Facebook Radio Cristal y si no, canal de YouTube, que si no nos podés ver en vivo, escuchar en vivo y demás, vas a tener la posibilidad, como si fuera una plataforma, como ahora se hace, vas a tener la posibilidad de escuchar y vernos en cualquier momento y en cualquier lugar, con novedades también a partir de la semana que viene. YouTube, Radio Cristal 94.9. Digo a partir de la semana que viene porque en esta semana 1 y 2 cae febrero, entonces lo vamos a lanzar a partir del 5 de febrero absolutamente a todo. Y también te digo que estamos aquí en vivo y si estamos en vivo simplemente te voy a decir el Servicio Meteorológico Nacional, y cuando hablamos del Servicio Meteorológico Nacional la temperatura es de 30 grados 3, la sensación térmica es de 31 grados 8. Yo me siento ya no en radio, que hice toda mi vida, me siento en un canal de televisión. Una cosa, me corren una cosa, me ponen un micrófono, ponen el aro, ahora tenemos acá televisivamente también el valor de las palabras, una cosa fantástica.
Así que extraordinario. Daniel necesita un poquito de agua, Pepe. Antes que se nos desmaye, Pepe, vamos con el agua. La temperatura es de 30 grados 3, la sensación térmica es de 31 grados 8, la humedad es del 51%, la presión es de 1011 hectopascales, el viento este a 9 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. No se esperan lluvias, pero el tema va a ser mínima de 23, máxima de 34 mañana, mínima de 23, máxima de 34 el miércoles, mínima de 25, máxima de 36 el jueves, mínima de 25, máxima de 36 el viernes, mínima de 26, máxima de 34 el sábado, mínima de 25, máxima de 34 el domingo. Por consiguiente, no acoto nada más al respecto, ya sabrán y se darán cuenta. Y ya estoy con ellos, hecha la presentación, dicha la apertura, cómo ingresamos a todos nuestros medios. Estoy con él es escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador. Estoy con José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Vamos, Pepe, tené cuidado porque está siendo filmado con todos esos rostros que colocas. Sí. ¿Cómo le va, Pepe? ¿Cómo estás, Alejandro? Mira, confieso que siempre me encantan tus introducciones a cada programa, porque cada programa tenés una introducción y un prólogo diferente. Menos el tuyo. Pero pero el tuyo, digo, y es muy atinado, dado el perfil de nuestro invitado, el cual yo voy a ser muy corto porque voy a ser poco equilibrado en el sentido que me une con él una profunda amistad y aparte somos colegas. Bueno, ahora vos vas a comentar justamente en qué consiste la actividad de él, pero yo creo que justamente él refleja perfectamente lo que estabas hablando recién al comienzo del programa. ¿Qué significa la palabra? ¿Qué significa un hombre de palabra? Y él, como historiador, es un hombre que habla con documentos, lo que le ha traído más de un disgusto, porque ser un historiador y escritor veraz no es una tarea fácil, no. Hay que ser valiente. A él le costó un trabajo, inclusive, por un libro sobre el que te voy a pedir que después vamos a hablar, pero presentalo, por favor. Muchísimas gracias, me encantó el pase. Él es licenciado y profesor de historia, especialista en historia militar contemporánea, diplomado en comunicación para la defensa, posee un postítulo en gestión curricular de la enseñanza, ha escrito diversos libros sobre historia militar, muchísimos de ellos. Estamos con él en el piso, en los estudios, en sus vacaciones, con este calor. Estamos con Sebastián Miranda. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, bienvenido, muchísimas gracias, Sebastián, por la invitación. No, por favor. No, es un placer que estés con nosotros, Sebastián, un lujazo. Y bueno, la primera de las preguntas. Bueno, justamente, yo estaba diciendo un disgusto muy grande que tuviste, que nosotros fuimos testigos en tu actividad docente, bueno, un disgusto de índole laboral, por la publicación de la que es para mí la más importante, más documentada y más objetiva biografía de Mohammed Ali Zein-al-Din. Hay que tenerlo en cuenta que ya no es solamente un personaje político por todo lo que representa, es un personaje histórico. Es lo mismo cuando en el instituto que nosotros compartimos, que es el Juan Manuel de Rosas, hacemos un ciclo sobre Perón. No hagan política. No, muchachos, lo que pasa es que la historia es la política del pasado y la política del presente es la historia del futuro. Pero a su vez que quisiera que nos hagas algunos comentarios de la biografía, porque para mí sigue teniendo suma vigencia el análisis de la realidad que hizo el coronel Zein-al-Din. Lo que me interesa, dada la proximidad que hay, y porque vos estás relacionado con esto, de declarar a Mamantula como santa argentina, como sigue el trámite de la canonización del coronel Larabure, que no es un invento argentino, eso lo está llevando Francisco. Y cuando te lo pregunto a vos es porque sé que sos uno de los asesores. Empezaremos, ya con eso tenés para hablar 3 programas. Bueno, sí, lo primero, yo creo que lo primero es no dramatizar. Nosotros los argentinos somos dramáticos en todo. Viene un partido de fútbol, un clásico, y parece que se viene el mundo abajo. Pasa un cambio político y todo lo vivimos en forma dramática. Y lo hemos hablado muchas veces.
la historia no debería ser una fuente de inconvenientes o de persecuciones o de escándalo, cuando en realidad, como lo veníamos hablando antes de empezar el programa, la historia se hace con documentos. Exacto. Entonces ahí no hay mucho más vuelto con testimonios, y bienvenido en una sociedad como la que tenemos, republicana, democrática, que haya lugar a debates. Entonces, la verdad que lo que vos decís, el problema que yo tuve fue por este libro, pero simultáneamente, ya no lo voy a nombrar porque no interesa, por en un colegio católico como directivo frenar el intento a favor de todo lo que era en su momento el debate con respecto al aborto, un grupo de profesores que abiertamente sostenía una política pro aborto. Esas incoherencias. Perdón, entonces utilizaron, claro, utilizaron como excusa, como escalón para la cuestión del aborto, que también ese es un tema para discutir todo, porque no tiene nada que ver con esa biografía. Dentro en el marco de un ideario que uno dice, bueno, debería ser respetado. Entonces fueron un cúmulo de cosas, pero vuelvo a insistir lo mismo. Nosotros vivimos en la Argentina hablando de democracia, pero la realidad es que a veces en lo diario no lo vivimos, porque cualquier cosa que uno diga en contra del relato de turno, porque es de turno, parece que eso es dramático y no debería ser así. Yo soy historiador de vocación y de profesión, pero principalmente de vocación, porque de chico mi hermano tiene 5 años más que yo, y yo de chiquito le sacaba los manuales a él del colegio para leer la parte de historia. O sea, no sé dónde vino, porque mi padre era ingeniero, mi hermano es ingeniero, pero algo había dado vuelta, algo debo haber visto en algún momento, escuchado, porque no viene de familia, que me llamó la atención. Así que soy de vocación. Para mí realmente el trabajo no es trabajo en cuanto al esfuerzo, a un pesar, sino que es un gusto, porque trabajo de lo que me gusta. Sebastián, te quiero hacer una pregunta en relación a lo que estás diciendo. Justamente hablas de diálogo, y lo que acontece mucho en esta sociedad, me da la sensación, es lo siguiente: cuando uno piensa distinto se lo anula. Fíjate que pasa en absolutamente todas las cosas, hasta en un Twitter o en un Instagram o en lo que fuera. El pensar diferente anula, como si hubiera un fanatismo. Viste que el concepto de fanatismo es anular al otro, psicológico es eso. Por consiguiente, ¿hay más diálogo o más anulaciones del otro cuando se piensa distinto? Porque para mí es un tiempo de encuentro. Yo tengo un programa que es Tiempo de Encuentro en las Diferencias, justamente para dialogar, y percibo que es posible, pero si no se anula al otro directamente. Lo que pasa es la raíz de todo es, en definitiva, a ver... Ella me integró a Tiempo de Encuentro, pero me tiene una cápsula aislado, porque sabe que si yo entro en los diálogos de los demás, terminamos a los tiros. Sí. Entonces me dijo, no, vos vas a hablar de los olvidados, ocupate de alguien perdido, que yo, bueno. Pero en fin. Mira, hay algo que estamos hablando incluso de cosas de religión, teológicamente. Yo también estudié, siempre me gustó mucho la historia, me gustó la religión, muchas cosas. Entonces hice los 3 años de seminario catequístico, ¿no? El primer pecado es la soberbia. Netamente. El pecado entre el mundo por la soberbia. Y yo creo que en el fondo, justamente, ¿cuál es el que encarna de los demonios? El pecado de la soberbia, que no es un pecado, porque por ejemplo el pecado de la lujuria, modelo, pero esos son pecaditos de miércoles, es Lucifer, porque la soberbia es cuando el tipo se puso a la altura de Dios. Exactamente. Cuando digo el tipo digo demonio. Claro, ese es el peor de los pecados. Buena observación. Es que en realidad tiene que ver con historia. ¿Hoy crees que de los 7 pecados, Sebastián, el principal sería la soberbia? Mira, no sé si el principal, una escala, pero uno lo que ve en el fondo de todas estas cuestiones que ven, como lo que decías vos, como un Twitter. Porque también tenés la avaricia y demás. Hay muchas faltas y siempre el mal opera. Pero siempre igual, yo siempre veo una medida positiva, ¿no? Lo que hace que de repente la sociedad siga avanzando son los actos de todos los días, que el bien lucha permanentemente en esto. Pero creo que sí, porque si vos, una de las palabras que uno más escucha hablar en los medios, que creo que tienen una cuota importante de responsabilidad en lo que vivimos nosotros en la sociedad, porque todo lo exacerban. Es decir, uno va a otros países y a veces ven los medios de comunicación que no funciona como nosotros, que todo es dramático. Y el medio de comunicación muchas veces inflan, pinchan, resaltan lo negativo, y eso no construye. Y la gente de un debate, como decís vos, en un intercambio de Twitter, o cómo se transmite una noticia, permanentemente ve, pese a que la palabra democracia, república, constitución
está permanentemente en la boca de la gente, no lo llevan a la práctica. Debería ser lo más normal, lo más común, lo más sano, el poder tener un debate fundamentado y después sentarnos a tomar una cerveza. Acá mismo con Pepe tenemos diferencias. Sí, vos obvio. me has llevado a conocer gente con la cual tengo serias diferencias. Sí. Yo he estado en... Pero que te respetaron, ¿eh? Exactamente. En el arco político yo he ido a reuniones absolutamente de todos los arcos distintos políticos, porque me gusta escuchar más allá de los textos lo que vive la persona, lo que escucha la persona y cómo lo interpreta personalmente, que es la única forma medianamente de comprender al otro. Bueno, pero claramente se nota la bajeza que tenemos en muchos puntos, por ejemplo, en el debate presidencial, cuando se hizo el debate presidencial. Fue lamentable. No, a mí ese estilo no me cierra y hay algo que estoy convencido, pero muy convencido, lo charlamos con Pepe antes de entrar al aire, de que nosotros estamos muy pendientes de lo que hace el otro y el grueso nuestro tenía que ser generar qué propuestas positivas y de aporte vamos a generar nosotros. Acá estamos esperando a ver qué es lo que hace el otro mal para castigarlo o qué es lo que el otro no está de acuerdo con lo que hace uno para el enfrentamiento y así no se construye. Y si uno va a la historia argentina, vivimos históricamente en un permanente enfrentamiento, constantemente entre nosotros, cuando en realidad debería ser lo más normal que haya diferentes formas de pensar, pero y ahí viene lo de la soberbia y el otro gran problema que tenemos es la falta del patriotismo y el egoísmo. Porque la persona que realmente ama a la Argentina es capaz de resignar una postura personal en función del bien común. Yo tengo la realidad, Pepe, vos me conocés, yo no estaba en ningún partido político, pero estamos todos en posturas más cerradas. Hubo una época en que la gente resignaba todo esto y no voy a hablar de alguna posición política en particular. Hubo una época que el patriotismo era una virtud y un valor que se sobreponía a todo. Exactamente, pero ese es el norte. Lamentablemente llegó justamente algo que se llama el cajaloro. Ya sé que voy a recibir crítica de esto porque estoy hablando de Boguás, cuando se impone justamente el valor del dinero y después la degradación de todo, porque recién estabas hablando que la historia son documentos. Eso lo entendió bien Adolfo Salías. Entonces cuando le lleva, después de hacerte un trabajo monumental en Europa, hablar con Roth y todo esto, Mitre le dice, la historia son documentos, pero no tantos, y aparte usted se ha despojado de los nobles odios. Bueno, pero estos tipos discutían, bien o mal, con documentos. Ahora la historia se construye con Twitter. Con rumores. Y el problema es que el presidente de la nación ni siquiera pone sus Twitter, sino que retransmite Twitter. Por ejemplo, en un miserable, bueno, el dueño de Twitter, justamente pone una caricatura de un tipo que está medio porro, ¿viste? O sea, hemos rebajado hasta intelectualmente el debate de una forma, porque hay que ver las bancas quienes las ocupaban hace 50, 60 años. No voy a dar nombres. ¿Y quiénes las ocupan en este momento? Sí, pero igualmente también tenemos que decir que el pueblo eligió. Habría pocas opciones, pero el pueblo elige también quienes están en las bancas. Netamente. Sebastián, te quiero hacer una pregunta porque cuando leía de vos me sorprendió algo que es comunicación militar, porque he hecho presentaciones y específicamente me pareció lindo poder hablar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de comunicación militar? Mira, en el caso de la experiencia que yo hice en la Universidad Nacional de la Defensa es justamente los distintos, digamos, grupos que nosotros tenemos dentro de la ciudad que tienen que ver con los roles, con las vocaciones, tienen una dinámica particular, tienen su microclima. Y el mundo militar, una de las características que tiene es que, si uno se pone a pensar hace mucho tiempo, vivían en los famosos barrios militares, que eran una forma de barrios cerrados. Sí. Y el militar tiene, por su vocación, una forma puntual, un código de conducta, determinada forma de manejarse, que son diferentes a los de la sociedad civil. Entonces, en esa diplomatura lo que se les enseña básicamente a los militares es cuáles son los mecanismos de comunicación en la sociedad civil. O esto era abierto para cualquier persona, no solamente para los militares. Pero es interesante, a nosotros nos los dio gente de los medios de comunicación porque explicaban cómo son los mecanismos que se utilizan para poder comunicarse. Imaginémonos que en el mundo militar es esencialmente por un sistema de órdenes, que es lo que corresponde porque en combate no se puede estar en un debate con el jefe, es propio de la naturaleza de la actividad de la milicia, como será también en otros ámbitos, tener una escala más jerárquica. Eso es lo lógico. Piramidal, bueno, pero también en la iglesia, con todo respeto, el curita de
de Tilcara no es la misma la opinión de él que el obispo que está en Roma. Exactamente. ¿No? Es así, porque hay un orden. Bueno, vos sos profesor universitario. Entonces no es el mismo el rector que el decano que sos profesor. Exactamente. Ahora, bueno, eso lo que explica básicamente es cuál es la forma de comunicar. Hay determinadas estrategias, determinadas formas, determinadas maneras de seleccionar la noticia. Pensemos que hoy en día en lo que es el mundo militar, podemos poner muchísimos ejemplos históricos. La guerra como fenómeno se ha estudiado, pero ya hace siglos. San Martín es un excelente ejemplo, de hecho lo trabajo mucho en el libro. No es un proceso en el cual solamente se da en el campo del enfrentamiento con la utilización de las armas. Recordá el nombre y la editorial de tu último libro, que es excelente por otra parte porque es él el que responde. Bueno, es vos ya estás dando el micrófono a San Martín. San Martín Inédito, San Martín, de Unión Editorial. Muy linda la tapa aparte. Bueno, en ese libro... Ahora igualmente nos vamos a adentrar a San Martín Inédito. Y en los ejes que me habías dicho... Bueno, esto era lo que te decía, que él manejaba muchísimo el tema de la comunicación. Es decir, uno lo ve y nosotros tenemos también una versión bastante recortada de lo que fue la figura de San Martín. Y digo San Martín, no en general San Martín. Una vez una persona, cuando siempre uno que hace algo, siempre está el que objeta y el que dice no, pero tal cosa, bueno, dice, ¿por qué no ponés? Y empezó con una teoría en general San Martín. Pues yo sepa, no nació como general, no tenía el grado, ya aparte fue pasando por, si alguien quiso la carrera de los honores fue él en cuanto a los grados militares. Y es una manera de humanizarlo también. Sí, pero aparte porque él tuvo una obra civil enorme también, y es un personaje mucho más completo de lo que habitualmente se cree. Hay 3 tomos del Instituto Nacional Sanmartiniano que se llama San Martín Educador. Exactamente. Porque él reforma toda la educación en el Virreinato del Perú. Él hizo en el Perú lo que no le permitió Rivadavia acá. Exactamente. Disculpame. Vos me haces levantar siempre, ¿viste? Solito te levantás, Pepe, no le eches la culpa. Una de las tantas facetas de San Martín, porque también Rosas, que era bastante pillo, él comunicaba a través de un napolitano que era Pedro de Ángeles en el archivo americano que lo editaba en 3 idiomas. Fíjate vos, editar en 3 idiomas en la época de la Confederación, supuestamente la barbarie. No, bueno, pero perdóname que te interrumpo siempre. No, le interrumpiste a Sebas. Sebastián, ahora sí, San Martín, Inédito, ¿cómo nace? Bueno, en realidad hay varias cuestiones, ¿no? Va a ser una cosa rara lo que voy a decir, pero la pandemia para los historiadores tuvo una faceta muy, muy positiva. Claro. Por primera vez en años, pero muchísimos años, yo me encontré en casa con la posibilidad de tener tiempo para leer. Sí, mientras la gente lo tomaba en forma dramática, lógicamente por toda la preocupación que generó la pandemia. ¿Sabés quiénes? Los historiadores y los músicos, porque no conozco un músico que no se haya puesto a componer en pandemia, lo mismo que vos estás diciendo. Exactamente. Bueno, yo he tenido varias experiencias. Por un lado, dictamos o seguimos dictando actualmente a través del Instituto de Levan una diplomatura en liderazgo con estilo sanmartiniano, aprovechando lo que es el caudal de experiencia que genera San Martín. Por otro lado, tuve la posibilidad también de estar en 2 seminarios con motivo del bicentenario de la muerte, primero de General Belgrano y después de General Güemes. La pandemia me permitió trabajar con muchísimos documentos, porque tuve el tiempo para hacerlo, y después en 2022 con la asociación Cuna de la Bandera, que ahora justamente ha salido la nota que está terminando el cruce número 27, de hacer el cruce de la cordillera por el Paso de los Patos. O sea, vivir la experiencia... Esto no lo vas a decir vos, pero lo voy a decir yo. Más allá de esta payasada escenográfica que hizo el ministro de Defensa, cruzando, aparte llevaba mal las riendas, ¿no? Porque decir, el flaco no es un jeep, es un caballo por el estilo, y recibe de un chasqui que le trae un mensaje. ¿El mensaje de quién era? De la novia, que era la periodista esta de Canal 9, esta gorila, ¿cómo se llama? Virginia, no sé cuánto. Una pelotudez total. Pero ¿qué viene eso? Que él también hizo ese cruce. No, vos decís Cristina Pérez. Cristina Pérez, bueno. Una tontería eso que hicieron. Y la defensa, estás hablando de Petri. Sí, bueno, pero todo payasesco. Sí, igual ahí Pepe sí diciendo, ahí diciendo con vos. Él hizo el cruce y cuando llegó, afortunadamente, fue cuando bajó. ¡Pum! Bobazo. Tuvo un paro cardíaco. Contanos la experiencia. No, mucho más. Primero ahí sí diciendo, en mi caso personalmente, respeto muchísimo el valor de lo que hicieron nuestras autoridades, porque no sé si antes lo han hecho.
No sé si el tramo fue corto, la verdad que yo no voy a eso. Es más, el jefe de columna fue mi jefe de columna, el que dirige la asociación. Yo lo estoy criticando. No, ya lo sé, pero que es Víctor Hugo Rodríguez, del Regimiento 3, con una actuación muy destacada. Entonces, voy a esto, que también yo viví la experiencia del cruce desde otro punto de vista. Uno dice, no es que es una payasada, cuando uno transmite las cosas al común de la gente, nosotros hemos hecho actuaciones en la cordillera, claro, hay para traer por un chasco, pero mensaje, no importa, propaganda, pero mira, no lo maneja por ahí desde el conocimiento que podemos tener nosotros porque nos apasiona esto. Sí, entonces, esto que uno puede decir, bueno, es como una especie de escena o algo por el estilo, tiene muchísimo valor. ¿Por qué? Porque cuando vos haces la experiencia del cruce, a mí me tocó hacerla con gente que no tenía la menor idea de la figura de San Martín y lo hacía por la aventura del cruce de los Andes. Sí, por algo deportivo. Entonces, todas estas cosas, y por eso valoro mucho, porque que yo tenga noción, es la primera vez que un ministro de Defensa y que los jefes de las fuerzas hacen este gesto, aunque sea en una etapa corta, porque es valorizar la gesta sanmartiniana. Nosotros estamos muy acostumbrados a luchar en soledad, y vos sabés que yo soy completamente independiente desde el punto de vista político, sí, a luchar en soledad permanentemente con este tema de los valores. Entonces, que una autoridad haga esto, a mí me parece pero completamente valorable. Es un gesto y es una manera de mostrarlo. Totalmente de acuerdo, o sea, al común de la gente. En cierto modo se educa de esa manera. Exactamente. Y yo en ese sentido, yo lo valoré muchísimo el gesto, porque además por la combinación, porque mucha de la gente que está ahí, el jefe de columna, el jefe de la asociación, los conozco personalmente. Y valoro muchísimo porque uno dice ese gesto, pero yo lo vi a ese jefe de columna que hizo eso en el tramo más difícil que nosotros nos tocó de la cordillera, que fue la subida en la Quebrada de la Honda. Tremendo. Vos en el Paso de los Patos, pasan 4 horas de cabalgata, ya no entran vehículos. Uspallata es un poquito más sencillo. Ahora, Sebastián, ¿por qué decidiste hacer este cruce? Y vas en una columna que son 50 centímetros de ancho. Sí. Vos vas en camino permanente de precipicio. Y yo lo vi a ese jefe de columna, que es el hijo de Víctor Hugo, bajarse el caballo y velar durante kilómetros y kilómetros caminando al lado de nuestro bajado del caballo por nuestra seguridad. Víctor Hugo Rodríguez, hijo, el papá es veterano de Malvinas. El famoso Chuli Rodríguez, veterano del Regimiento 3 de Infantería. Sebastián, te quería preguntar, ¿por qué decidiste hacer este cruce? Porque hay, como que nosotros los historiadores, a mí nunca me gustó vivir las cosas exclusivamente del escritorio. El escritorio es importante porque uno toma contacto con los libros, con los documentos, pero yo quería vivir la experiencia porque vos, por ejemplo, cuando haces, voy a poner un ejemplo muy concreto, cuando haces el cruce, primero uno dice, bueno, las jornadas, si vos ves los libros, lees al general Espejo que la marcha tal día, tal cosa, tal... Y vos te das cuenta que en realidad las jornadas de marcha estaban calculadas de una forma, pero después la que manda es la montaña. Y esa experiencia la ves en la montaña. Nosotros no pudimos cruzar en la segunda jornada, hacer cumbre en el Espinacito por una cuestión de que las mulas llegaron tarde, porque una se había perdido, porque es común, la mula hace lo que quiere y es bastante difícil manejarlas. Bueno, acampamos en el Espinacito y pasamos al sereno, te estoy hablando en enero de 2022, con una temperatura de menos 17 grados. Al sereno, durmiendo con la bolsa de dormir, ahí con la capa poncho encima. Al día siguiente estás bajando el Espinacito con 35 grados. Entonces, la experiencia de lo que el cuerpo es sometido en ese proceso, las subidas, las bajadas. Yo te soy sincero, a las 4 horas de marcha que empezamos a agarrar las primeras subidas, vos mirabas hacia el precipicio hacia abajo y decís, ¿a qué vine acá? No, pero aparte te agarra un miedo realmente al principio, después te acostumbrás. Hay otra cosa más interesante, no digo más interesante o más importante, que uno calibra, ¿no? Justamente, que la gente que hizo el primer cruce, la gente que acompañó a San Martín, el propio San Martín, no estaba arriba de un caballo, como tanto, a mí me encanta verlo iconográficamente, pero estaba completamente falopeado, llevado justamente en parihuelas, porque estaba con un caballo, lo cual hace más glorioso el cruce de los Andes. Hay que entender el equipo que tenía la gente en esa época. No había vestimentas térmicas, no tenías alimentos preparados para alta montaña y nada por el estilo. Es decir, fue una hazaña verdaderamente similar a la que puede haber sido
y dice que fue superior, así lo estudian incluso en Estados Unidos, al cruce de los Alpes por Aníbal. Y muy superior, te diría, por el frente, o sea... No lo hicieron con elefantes como hicieron. No, pero cuando yo hago la presentación Estás hablando de lo las comparo. montañas más altas del mundo. Yo cuando hago la presentación comparo lo que es el tránsito de Napoleón, el Pirineo, con el de San Martín. Y bueno, respondiendo a lo que vos me decías, uno o otro caso, ahora viene el aniversario del combate de San Lorenzo, Sí, vos te sí. das una idea de las dimensiones del campo cuando estás en el lugar. Sí, sí. Y vos acá te das cuenta cuando San Martín dice lo que realmente temo no son los enemigos, sino son las montañas, uno lo entiende. Qué Son los bien. elementos. ¿Entendés sí, que claro. cuando vos decís, bueno, ¿por qué el primero que salió un día y San Martín, que fue el último que salió el día 8 días después? Porque en la mayor parte de los tramos no puede ir por el camino, te estoy hablando 200 años después, más de una persona a la vez. Porque son senderos muy estrechos Bien. con camino de cornisa. Y esa experiencia, a mí en 2023 pude hacerlo, que hace mucho que lo quería hacer Buenos Aires, Jujuy en auto. Parar en todos los lugares históricos que uno quería y eso. Y ahí vos te das cuenta, paramos en Barrancayaco, cuando te dicen un recodo en el camino, ve cómo es la vuelta del camino, entonces tenés otra Sí, perspectiva. conozco Barrancayaco. Y el Y de cruz- esa vivencia, ¿qué es lo que rescatás, Sebastián? Y de esa vivencia muchas cosas. Lo primero es el trabajo en equipo, la camaradería que se forma a partir de la experiencia, de lo que es el rigor, porque las jornadas son muy exigentes. Como la experiencia, yo soy oficial de la reserva también, algo que me confirmó es que más allá de las características físicas que uno puede tener, con más o menos lo que manda es la actitud mental. Después lo que te decía de Sí, nuestro... porque hay mujeres que han protagonizado Sí, esas sí, escenas. sí, Perfectamente. Una cosa de macho, ¿no? No, es una cuestión de Mira, nosotros. claro. Mira, te digo dos casos. Una compañera que vino con nosotros y otra persona que ¿Con yo... ustedes también participaban mujeres? Sí. Y una persona que destacó mucho era la subteniente, nosotros lo hicimos con una unidad de ejército que nos acompañó, que realmente fue de hierro. Guía de ejército. Una guía de ejército, sí, una subteniente. Qué Una bien. mujer. Vino con nosotros y Bien. ella y el vaqueano espectacular y lo que te contaba recién, el jefe de columna, Víctor Hugo Rodríguez, hijo, porque hay partes que son muy riesgosas, muy Sí, riesgosas. no, sin lugar a dudas. Se bajó del caballo, nos acompañó, entonces lo que te decía antes, uno puede ver eso, que me parece que por ahí es atractivo para el común de la gente, que no se va a los documentos, pero esa misma persona yo la veía correr al lado nuestro, viendo que cada uno, hay momentos en que vos te tenés que bajar del caballo y el caballo lo llevás vos, para evitar que el caballo se caiga. Las Y subidas 200 son muy pronunciadas y las bajadas también. 200 años después, como vos dijiste, ¿en algún momento tuvieron miedo a la muerte? Mira, es una presencia. La realidad es que más allá de todas las medidas que se tomen de seguridad, nos caíamos cada tanto del caballo, incluso jinetes muy experimentados, porque la subida y bajada permanente, Claro. vos andás en llanura y la montura Sí. no se afloja. Vos ahí permanentemente atravesas los arroyos de montaña donde el caballo se patina con la piedra que está mojada y que tiene verdín. Las subidas son muy pronunciadas, las bajadas son muy pronunciadas. Entonces ahí aprendés a hacer otras cosas, por ejemplo. Y ahí La valorás. primera jornada no, pero la segunda vos qué hacías? Ibas a la columna y vos ibas mirando cómo estaba la montura Claro. del que iba adelante. Claro. Entonces automáticamente venía el grito. Qué bien. Paraba la columna, se ajustaba. El compartir en la fría con 17 grados bajo cero, lo que valía compartir una sopa calentada con un mechero. La esencia, yo como te vuelvo a insistir, de oficial de la reserva, si vos me decís algo realmente que rescato, es la camaradería. Cuando vos tenés jornada de instrucción, en las cuales parte de la instrucción es sacar la comida y eso, ¿qué es lo que de alguna manera te hermana? Y compartir un turrón entre 8 personas, el ayudarte, vos te alistás tu equipo y automáticamente estás mirando el de tu compañero Claro. que está al lado de cómo lo alistás. Bueno, toda esa experiencia la llevamos al cruce de la cordillera y vos ahí ves eso y vos decís, nosotros éramos 40, ellos eran 5.000. Y lo que vos te preguntás es cómo hicieron para hacer este cruce con 5.000 hombres. Clarísimo. Y sin penicilina. Exactamente. No, y nosotros te digo, llevamos un equipo aligerado. Yo traté de no. El único equipo, te digo, que llevaba un poquito más completo Digo, penicilina era una bolsa de para dormir sí. que aguantaba 10 grados bajo cero. El resto traté de vivir la experiencia lo más parecido posible a lo de ellos. ¿Por qué elegiste San Martín, Sebastián? Porque justamente lo que yo soy
uno va teniendo experiencias de vida, puedo contar una serie de cosas personales también. Yo era bastante más cerrado en cuanto a mi forma de pensar, mucho menos abierto, y uno se va dando cuenta que se va cruzando con gente, esta conclusión que yo te la puedo decir ahora, lo que te decía antes, que uno perfectamente puede estar de acuerdo con el otro, con este no estar de acuerdo, pero ir a tomar una cerveza, conversar, dialogar, hasta discutir y pelearse, pero eso no implica que después de que termina la discusión no nos volvamos a dar la mano. Y San Martín creo que simboliza, y por eso lo han atacado tanto en el último tiempo, eso. Es decir, los argentinos nos peleamos con determinadas figuras históricas, pero San Martín y Belgrano de alguna manera son incuestionables. ¿Por qué? Porque representan eso. A mí lo que siempre me enamoró de la figura de él, igual que la de Belgrano, fue yo creo que son ellos dos, sobre todo, el desprendimiento, el patriotismo en el estado más puro. San Martín tiene algo que yo siempre lo comparo, ¿no? Siempre estamos mirando hacia afuera nosotros. Y todos nosotros, la mayoría, vimos la película Gladiador. Sí. Y todos se emocionan con Hollywood cuando el ideal de él es, digamos, recuperar las instituciones de Roma y después irse. ¿A dónde? A trabajar con su mujer y su hijo en su granja, retirarse. Pero es que quería San Martín con su famosa. ¿Y San Martín qué hace en Perú? Cuando vuelve, después de la entrevista de Guayaquil, convoca al Congreso peruano, le entrega el poder, a pesar de los pedidos, de los gritos del Congreso peruano pidiendo la organización, se embarca, se despide de su gran amigo Tomás Guido y se va. ¿A dónde se va? A su chacra en Mendoza, donde ahí Rivadavia lo hostigó permanentemente y lo obligó a irse al exilio. Entonces, claro, eso que nosotros vemos en una película y nos emociona por la película, por el actor, por la actriz, que lo vemos real. Una historia clásica, que es el caso del dictador romano. Cincinato, el caso de Cincinato. Exacto, que dijo, no quiero honores, quiero volver a mi chacra. Chacra es una palabra quechua, no digamos, quiero volver a mi parcela de tierra, hacienda, bueno, el nombre... a ver, estoy tratando de recordar el nombre romano, bueno, pero quería volver a eso, la sencillez justamente del sencillo Cincinato, a eso me refiero. Digo porque ahora hay un pseudo revisionismo de cartulina de lo que Perón ya lo tenía identificado. Perón tenía un ojo muy particular y lo llamaba piantabotos de Felipe II, que son los tipos que te dicen, San Martín, agente británico, igual que Bolívar. Por eso durante la guerra del Paraná, que solamente recordamos la vuelta obligado, fue mucho más compleja, la guerra del Paraguay, las cartas que escribía San Martín apoyando a la Confederación. Exactamente. No somos empanadas que se come así nomás, el coraje de enfrentarse con los ingleses, y estaba en el exilio. Y cuando uno lee, que está citado en el libro, las cartas de Pueyrredón con San Martín, y que San Martín, ¿qué es lo que dice? ¿Qué le dice Pueyrredón? Pueyrredón le dice a San Martín, le hemos pedido un crédito a los británicos. No podemos tomar el crédito, ¿por qué? Porque los intereses que nos quieren cobrar los británicos son usurarios. Y no solamente eso, sino que lo que dice textual Pueyrredón en las cartas es que cuando el gobierno quiere forzar a los comerciantes británicos a darle un crédito, lo que llaman crédito forzoso al gobierno, los comerciantes británicos se resisten apoyados por los cañones de sus buques y por sus cónsules. Y además eso incita a los comerciantes de otras naciones a no dar los créditos. Entonces, cuando me dicen que fue agente inglés, Gran Bretaña reconoce la independencia argentina en 1825, fue en 1816, nosotros fuimos independientes a pesar de los británicos. Y esto es otro motivo que nos tiene que hacer sentir orgullosos. Un país que puede gustar o no, pero no se puede discutir su rol como potencia, que es Estados Unidos, se independiza con el apoyo español y francés. Sí. Nosotros, con todas las revoluciones derrotadas en todo el continente, logramos la independencia solos, a pesar de los británicos, a pesar de que una de las cuestiones, San Martín tiene que ir a negociar con Bolívar por dos cuestiones. Primero, porque tiene un británico, un desertor, como buen inglés, que es Lord Cochrane, que se lleva la escuadra y los caudales. Y eso lo priva del principal instrumento de su táctica y su estrategia en Perú, que es la Armada. Gran parte, la campaña naval, en su momento que le estudió brillantemente el almirante Busser, en su libro La campaña anfibia del general San Martín en Perú, era el elemento vital, y eso se lo quitó en inglés junto con los recursos. Y el otro fue el hostigamiento de la logia rivadaviana en Buenos Aires, la logia provincial, que si hemos tenido un gobierno anglófilo ha sido el de Rivadavia. Entonces, cuando dicen fue un agente inglés, bueno, por eso el libro se llama San Martín inédito, la vida del libertador a través de sus documentos. O sea, vamos a los documentos. Vamos a los documentos. Rivadavia es el comienzo de la deuda externa, bueno, pero eso ya es otra cuestión. No digo, por cierto, nacionalismo entre comillas, ¿no?
bastante hedonista por otra parte, que bueno, 2 de sus representantes consiguieron un kiosquito en la península ibérica ahora, pero viven acá, pero viven acá. Le digo, no hay ningún problema, pero andaba a vender baraticas a Plaza Mayor, a romper las pelotas a Rilla del Paraná. Bueno, no voy a hablar más ni voy a señalarlo con un dedo. Sí, ¿no? Nosotros creo que... Pero son 2 narcisistas. El gran legado de San Martín es... No están hablando de San Martín ni de Carlos V ni nada, están hablando de los mismos. Esperando, no sé, el collar de Isabel la Católica. Sebastián. El gran legado de San Martín es ese, y yo creo que es lo que nos atrae, igual que Belgrano, que uno dice, bueno, el equivalente que tenía por los premios, por haber liberado las batallas de Tucumán y Salta, que los dona para escuelas, el famoso episodio que él le tiene que entregar al médico el reloj como parte de pago, el propio Güemes, que es... yo por eso siempre enlazo estos 3 personajes. ¿Cómo muere Güemes? Con el ofrecimiento del general realista que le envía un médico, y el médico le dice, lo vamos a llevar a Salta, lo vamos a curar, le vamos a reconocer el grado, le vamos a pagar el sueldo, pero tiene que pasarse al bando realista. Y Güemes lo hace en su lecho de muerte, prácticamente en brazo del padre Fernández, su confesor, desenvainar el sable al coronel de Witt y jurarlo delante de los emisarios realistas que cuando él muera, él sabía que se moría, no va a abandonar el sitio de Salta hasta expulsar a los realistas. Belgrano muere pobre, San Martín muere en el exilio. Pero son personajes que, más allá de seres miserables que hubo en torno a ellos, porque uno cree que la etapa de independencia es gloriosa, y San Martín, Belgrano, Güemes se quejaban amargamente de los traidores, de lo que se daban vuelta, de los que les interesaba el dinero. Sí. No es que la etapa era idílica y eran todos personajes maravillosos. Y eso creo que también realza su tarea, porque en todas las épocas, porque es condición del ser humano, va a haber patriotas, va a haber gente más pura, va a haber miserables, va a haber traidores, va a haber patriotas. Es verdad. Y es esa barrera, la de las personas nobles, justas, bondadosas, con desprendimiento, la que mantiene a raya el mal, y en definitiva es la que ha permitido que la Argentina, pese a los sucesivos gobiernos, y no solamente gente del gobierno, gente de grupos económicos, sociales, intereses, permanentemente siga a flote. Y yo estoy convencido de que en un tiempo, con este gobierno, con el que sea, con el que venga, la Argentina va a resurgir, porque tiene las condiciones y hay muy buena gente. Bien. Estoy convencido. Y eso es lo que me llamó la atención de San Martín. Después de leer historiadores como vos, esto lo digo fuera de broma, yo llego al convencimiento de que la Argentina todavía continúa siendo un país y no esté balcanizada y se haya fragmentado, como sucedió no hace mucho en un país muy importante de Europa, justamente en los Balcanes. A veces yo digo, esto es milagroso, cómo la Argentina sigue siendo la Argentina. Es decir, como la Patagonia todavía tiene el pabellón, mirá que están haciendo lo imposible por arreglarlo, ¿no? Y ahora viene justamente la defensa de... El otro día tuve que agarrármela con varios colegas que decían, bueno, ahora que el presidente volvió al país, no está en el país. La Antártida es parte del país, tarado, imbécil, utilizar el estilo que te gusta a vos, que es el del presidente, imbécil, boludo, en la Antártida Argentina, la provincia de Tierra del Fuego, es provincia de Tierra del Fuego, Antártida e isla del Atlántico Sur. Entonces, cuando vos tenés la cabeza colonizada de esa manera, vas perdiendo así. Entonces, cuidado que ahora viene la lucha por la Antártida, y viene porque viene una conmemoración muy importante este año sobre la Antártida. Bueno, de eso vas a hablar vos más adelante, en otro programa, que vas a venir a hablar de la Antártida. Hoy te quité todo el programa. No te das problemas. Sebastián, te quiero preguntar también, porque el título del programa es El valor de las palabras. Sí. Yo sé que hiciste cantidad de libros, porque la verdad que son innumerables. Voy a ir específicamente a este último, porque estuve leyendo tus libros. Y en lo que tiene que ver con San Martín inédito. Si vos tuvieras que dejar el valor de las palabras de este San Martín inédito, ¿cuáles serían? O los hechos, o los hitos fundamentales. Primero, mira, cuando después de escribir el libro uno va ordenando mucho y con las experiencias las ideas en la cabeza, hay 4 palabras que para mí son claves, y de hecho cuando tengo que contar la experiencia del cruce de los Andes o del libro, la voy resumiendo en algunas pocas palabras. La primera es capacitación, o podríamos decir formación profesional también. ¿Por qué? Porque en la Argentina estamos muy acostumbrados como lo decimos coloquialmente, a atar las cosas con alambre. Y el primer capítulo se refiere a la formación profesional de San Martín en España. San Martín pasa por
experiencia de guerra en el desierto, Sí. en la montaña, en la llanura, combatiendo en el mar. Él fue un año y pico infante marina, Claro, en la Santa Dorotea, que la experiencia después lleva al Perú. Claro, de la Infantería de Marina Española. Exactamente, entonces uno lo que ve, y él hace lo que los romanos llamaban la carrera de los honores. Sí, Arranca cursus- como cadete, Cursus honorum. y lo va haciendo la experiencia luchando con y contra los mejores ejércitos de Europa. Entonces uno puede tener las mejores intenciones, pero para mí no alcanzan. Uno en lo que hace tiene que ser un profesional. Entonces la primera palabra cronológicamente es profesional. La segunda, los valores. Capacitación profesional. Sí. La segunda, valores, porque cuando él viene a la Argentina, a las Provincias Unidas, y empieza el proceso que va a llevar a partir del 18 de marzo de 1812 a la fundación de lo que es el Regimiento de Granaderos a Caballo, Sí. que se van alistando escuadrón tras escuadrón, él les da un código de honor. Y ese código de honor, que es muy conocido, que establece los delitos por los cuales se puede expulsar a los oficiales, o se debe expulsar, ¿cuáles eran? Por no defender el honor del regimiento, por no socorrer a un compañero en acción de guerra, por levantar la mano a una mujer, aunque la persona haya sido insultado por la mujer, por andar públicamente con prostitutas, por malversar los fondos del regimiento. Entonces, ese profesional tenía un código moral. Bien. Y la pena por no cumplir con ese código moral era la expulsión. Cuando uno después analiza los reglamentos sanmartinianos, en la mayor parte de los artículos, cualquier tipo de agresión o de falta contra la población civil es castigada con la pena de muerte. ¿Por qué? Porque él tenía que ponerle a esos hombres, que muchos eran rústicos, muchos hombres vendrían sin valores, en un estado, por decirlo, más primitivo, más salvaje, había que establecerles un código de honor. Y el ejército era libertador, entonces la población civil lo tenía que ver como tal. Bien. Entonces cualquier delito contra la población civil era castigado muy severamente. Y eso marca algo muy importante en estos tiempos que estamos, y es algo que gracias a Dios nuestras Fuerzas Armadas creo que también lo han superado, que él entendió, igual que Belgrano, que los ejércitos no eran algo aislado del pueblo, sino que era una parte integral. Claro. Y lograron, después se perdió lamentablemente durante un tiempo eso, y hubo un divorcio entre la sociedad civil y la sociedad militar, y la sociedad militar es una parte de esa sociedad, con una función Exactamente. específica. Ese ideal lo rescato muchísimo. Entonces, la segunda palabra sería valores. Valores humanos, código moral. Exactamente, eso fue marcadísimo, y eso marcó la diferencia, porque cuando él va a Perú, Perú no estaba convencido el pueblo peruano de la independencia, el chileno sí, y eso lo dice él específicamente. Entonces, hay todo un trabajo muy fuerte de comunicación que él hace, desde pegar los panfletos en las pulperías y en las puertas de las iglesias hasta las cartas con el obispo de Lima y con el virrey, para convencerlos de que él viene a liberar y de la bondad de la causa que él está defendiendo. Sí. La gente, cuando pasaba el ejército realista, los trataba de una forma, el sanmartiniano los trataba de otra. Entonces ese código moral hizo que los ejércitos, le pasa lo mismo a Belgrano, fueran recibidos como libertadores y no como conquistadores. Bien. La tercera palabra, diría tres son juntas, trabajo en equipo. San Martín fue un hombre, y eso se ve en la gesta, sobre todo en Chile, un hombre que supo formar equipos de trabajo. Y eso hace cuando una persona es humilde, cuando no es soberbia. ¿Por qué? Porque las cabezas políticas, mientras esa es la gesta que lo apoyan, ¿quiénes son? El Congreso de Tucumán y el Director Claro. Supremo Pueyrredón. Mientras él está preparando el ejército de los Andes, el escudo en el norte lo forma Güemes en Jujuy y Salta, y Belgrano a retaguardia con el ejército en Tucumán. En Cuyo no está, él tenían 3 tenientes gobernadores, 3 figuras brillantes, tenía Fray Luis Beltrán a cargo de la maestranza, Diego Pariocien con lo que es el cuerpo médico, después tenía todo lo que era el cuerpo de capellanes militares, tenía los cartógrafos. Hay toda una obra muy importante desde el punto de vista civil y económico. O sea, el grupo de colaboradores de San Martín es fundamental. Él no podría haber hecho sobre la gesta. Si uno no entiende la gesta sanmartiniana a Chile y no nombra al Congreso de Tucumán, a Belgrano, a Güemes, a Pueyrredón, a los casi 30 caudillos altoperuanos encabezados por Manuel Asensio Padilla y Juana Zurduy, que libraron una guerra a retaguardia de las fuerzas realistas, si uno no entiende el rol de Bullard, de Brown, de los corsarios operando en el Pacífico, si no entiende el rol de Tomás Guido, que es el que le presenta, en ningún nombre figura el Plan Continental, presenta un documento que se llama La Memoria, en la cual Guido, que fue siempre su gran amigo, es el que va a convencer a Pueyrredón y al Congreso de Tucumán de dar forma al Ejército de los Andes, que recién Bien. se funda en 1816, antes era un embrión, Sebastián, prácticamente. te hago otra pregunta también. Si tuvieras la posibilidad de tener una escalera al cielo y después de todo esto que estudiaste y que viviste, estar de frente con San Martín, ¿qué le dirías? Lo primero que le diría sería gracias. Me imaginé. Te emociona mucho, ¿no? Sí.
Sí, porque refleja algo que, bueno, Pepe lo contó un poquito, son cosas muy personales, ¿no? También, pero habiéndome hecho todos los estudios médicos, para hacer la cruce vos tenés que hacerte, porque estás en estado aislado completamente durante días. Volví en enero y en julio tuve, sin ningún antecedente y nada, fue porque no había un infarto. Entonces, bueno, ya con 48 años uno se da cuenta que no tiene vencimiento, que tiene vencimiento la vida. Entonces, bueno, te planteas cosas, no es que tampoco es para tomarlo dramático, pero mi señora me acompañaba en la ambulancia, o sea, vos entras a una guardia y te suben a los 10 minutos en ambulancia y la ambulancia empieza a acelerar y a tocar la sirena. Sí, entonces, sí, bueno, algo no anda acá. Y ella me decía, estaba al lado mío, y me dice, yo lo que no entendía era por cómo vos ibas hablando normalmente y riéndote. ¿Vos eras consciente? Le digo, sí. Sí, le digo, sucedió lo mismo. Pero le digo, ¿sabes qué me pasa? O sea, a mí no tengo una hija de 9 años, tengo 2 hijos más, no me hubiera gustado irme en ese momento por todas esas cosas, pero me hubiera ido tranquilo. Entonces, me imagino en esa escena, porque me la imagino porque podría haber pasado a mí, llegando ahí, y si yo podría subir y volver a bajar, no digo daría un abrazo, me encantaría, pero sería como algo para mí respetuoso. Le haría el saludo 1, como oficial de reserva, y le diría, general, abajo seguimos combatiendo. Quédese tranquilo que hasta que Dios nos dé la última orden, con el último suspiro, lo vamos a seguir haciendo, en su nombre. Gracias. Y es lo que estamos haciendo. Y te creo. Es lo que estamos haciendo. Gracias por esa emoción y por las palabras. He librado el buen combate y conservado la fe, como dijo San Pablo. Qué lindo es el buen combate. Todavía es una expresión que se perdió, ¿no? He librado el buen combate. Sebastián, yo te hice una introducción y también Pepe. Me gustaría preguntarte a vos, ¿quién es Sebastián Miranda? Es complicado describirse uno, tendría que por ahí decirlo otra persona, quizás un amigo o algo por el estilo, pero si yo tengo que definir de alguna manera, la primera característica, y perdón por toda la gente por ahí, empezando calculo por mis hijos, sería un enamorado de mi patria, y ellos lo saben, que es mi amor más grande, es mi patria. ¿Qué es la patria, Sebastián? Como dijo Francisco Luis Bernardes, Dios la fundó sobre la tierra para que hubiera menos hambre y menos frío. Dios la fundó sobre la tierra para que fuera soportable su castigo. Desde aquel día es para el hombre desamparado como el árbol del camino, porque da frutos como el árbol, y como el árbol tiene sombra y tiene nidos. Manos de amor la hicieron grande, como sus cielos, sus montañas y sus ríos, como el candor de sus rebaños y la virtud de sus trigales infinitos. Manos seguras en el día de la victoria y en la noche del vencido, tanto en el puño de la espada como en la mano y el hombro del amigo. Podemos dar gracias al cielo por la belleza y el honor de su destino y por haber nacido en el lugar donde nacimos. Eso es la patria. Claro, nadie la definió mejor que Francisco Luis Bernardes. No quiere a su patria, no quiere a su familia, no quiere a sus hijos. Y Francisco Luis Bernardes es nuestro, pero estoy recordando justamente las palabras de un gran teórico, un gran luchador, un mártir, un nacionalista español. Le estoy hablando de la Guerra Civil, Ramiro Ledesma Ramos, que es terminante cuando dice: solo los ricos se pueden dar el lujo de no tener patria. Esto. Eso de que yo no soy ciudadano del mundo, no. Vos sos ciudadano. Otra cosa es que vos reemplaces, como muchos que están detrás del gobierno, la escarapela, esa es una imagen que yo tengo, por un tatuaje en la muñeca de barras, que es tu cuenta bancaria en un paraíso fiscal. Bueno, pero si no tenés patria, no tenés familia, no tenés nada. La patria genera una pertenencia que es lo que nos hace justamente dejar el egoísmo individual y lo material, que es importante igual también, obvio, pero en función del bien común. Pero claro, es algo colectivo. Sebastián, si hoy San Martín le hablara al pueblo, ¿qué le diría, crees vos? Quizás tuviera en un momento un instante de enojo, como lo tuvo en su momento. Porque no tenemos que olvidar que a San Martín lo echamos. No se fue solo, no se fue a educar a la hija de Europa. Lo echó el gobierno y lo persiguió, como un perro. Y lo trajimos 30 años después de muerto. Recién 30 años después. Pero yo creo que cuando uno se pone en la figura de él, esa imagen idealizada, él tuvo que pelear con muchísimos problemas igual que Belgrano. Y yo creo que, convencido, él vendría y con total tranquilidad haría una arenga
necesitaría el pueblo a seguir luchando en función del bien común. A decir lo que él dijo, a dejar los enfrentamientos internos que nos han caracterizado a lo largo de toda nuestra historia. Y decir, el actual gobierno, el gobierno que viene o el gobierno que estuvo, hizo algo mal, hagamos una crítica constructiva para que lo corrija. Hizo algo bien, apoyémoslo. Eso es lo que nos diría, dejémonos de pelear entre nosotros. Yo creo que se agarraría la cabeza en cuanto a que vería que no hemos madurado en ese aspecto. Somos un país, ni siquiera llegamos a la categoría de adolescentes en nuestras cuestiones internas. Lo primero que nos diría fuera que nos uniéramos. Y lo segundo, y en eso hay una responsabilidad bastante grande de los medios, yo imagino que haría un esbozo de sonrisa frente a la creencia que muchas veces nos quieren transmitir de que no se puede. Los realistas se mataban de risa en la correspondencia cuando San Martín decía que iba a cruzar la cordillera. ¿Cómo la va a cruzar? Y cuando uno la cruza por el Paso de los Patos decís, sí, uno entiende que era imposible para ellos el cruce. No se puede formar un ejército a partir de la nada. Llega a Cuyo con 300 hombres, 5.500 hombres formados. No se puede cruzar 4 cordones montañosos. 4 cordones montañosos, sí se puede. Y se puede librar batalla en Chacabuco, ganar y ocupar Santiago en menos de un mes. No hay escuadra para ir al Perú. No hay un barco. No se puede. No se puede, sí se puede. Vamos a comprar algunos barcos y la mayor parte de los barcos que van al Perú son capturados una escuadra realista que venía a atacar Buenos Aires, que venía desde España. No se puede, sí se puede. No hay educación adecuada en Lima, no hay educación en Santiago, no hay educación en Cuyo. Bueno, vamos a fundar bibliotecas, vamos a fundar colegios. Está la economía quebrada como consecuencia de la presión que genera sostener los ejércitos patrios. Bueno, vamos a fomentar las medidas económicas. El feminismo, me viene a hablar de feminismo. ¿Quién era la que se queda levantando las cosechas y trabajando en Cuyo cuando se va el ejército? ¿De dónde lleva la mayor parte de los varones? Las mujeres. Sebastián Miranda, se nos fue el programa. Ha sido un verdadero placer tenerte. ¿Cómo encontramos a San Martín Inédito? Mira, no, yo la realidad que no sé, yo lo voy distribuyendo yo, pero fíjense en Unión Editorial en internet que lo pueden conseguir Unión el libro. Editorial, Unión ¿es así? Editorial, perfecto. Sí. Y nos encontramos mañana con Una Mirada Austral de 16 a 17 con Pepe Muñoz Aspiri y también Erika Blum. El próximo lunes nos encontramos definitivamente con El Valor de las Palabras y luego el día miércoles en Tiempo de Encuentro con el segmento de Los Olvidados que también dijo Pepe, y esta semana vamos a grabar el capítulo de Los Olvidados a nivel televisivo. Por todo esto y mucho más, hasta el próximo lunes haciendo El Valor de que Pepe. El valor de las palabras. Así es. Chao, gracias, los amamos.